Vamos a iniciar esta conferencia de prensa sobre el estado que guarda el panorama epidemiológico de la epidemia de la COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, y el avance sobre la política nacional de vacunación contra el mismo virus. Vamos a iniciar con la presentación, como siempre con esta curva epidémica. Hoy, sábado 30, concluye la semana epidemiológica y con este cierre tenemos un descenso del 4% con respecto a lo que se observó en la semana 1 del 2021. La semana 2 de este mismo año tiene un descenso en el número de casos estimados de una semana a la otra. Y sobre las personas recuperadas, que es la línea verde, un incremento del 24% con respecto a la semana inmediata anterior. Sobre las personas que han tenido algún contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dentro de las múltiples estrategias que cuenta el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como la vigilancia Centinela, ahora las pruebas de antígeno, la prueba de PCR, se tiene un total de casos estimados de 2.054.194, un total de personas recuperadas de las que se tiene conocimiento que han tenido contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que son 1.403.064 personas recuperadas, siempre recordando que así como existe un exceso de mortalidad que no está contemplado en las defunciones con un resultado positivo para el virus SARS-CoV-2, pues también muchísimas más personas han recuperado su salud, dado que en su gran mayoría el 80% de los cuadros respiratorios por esta enfermedad son leves y se recuperaron en sus casas. Tenemos hasta el momento un total de 158.074 defunciones confirmadas con una prueba de laboratorio positiva al virus SARS-CoV-2 o con una dictaminación. Hay que recordar que hay casos y defunciones a los que no se les ha tomado una muestra de laboratorio y estos se diagnostican como positivos al virus SARS-CoV-2, ya sea mediante la asociación epidemiológica. Esto quiere decir cuando es un contacto directo de una persona que ya tuvo una prueba positiva al virus SARS-CoV-2, ya no se requiere hacer una prueba a esa otra persona y es un caso positivo por asociación epidemiológica. Y sobre las defunciones también se hace una dictaminación en los gobiernos estatales, en el ámbito local. Se dictamina si las defunciones que no tuvieron una toma de muestra hayan resultado positivas al virus SARS-CoV-2, dado el cuadro clínico, la presentación y una potencial asociación epidemiológica con algún caso confirmado. Un total de 110.000 personas son las que al momento conforman la epidemia activa. Continúa siendo el 6% de toda la epidemia en nuestro país. Habíamos visto y se había observado conforme la epidemia incrementaba en últimas semanas cómo ese porcentaje iba creciendo, del 3 subió al 4%, al 5%, al 6% y se ha estacionado en el 6% al momento, y esperemos que así se mantenga hasta que empecemos de nuevo a reducir el número de contagios en nuestro país para poder ver un descenso en la curva epidémica y un descenso en el porcentaje de lo que representa la epidemia activa en nuestro país. Sobre la disponibilidad de camas de hospitalización general, esto como todos los días lo explicamos, es las
camas que se utilizan para atender personas con infección respiratoria aguda grave que no requieren de un respirador mecánico, que no requieren de cuidados críticos, que sí tienen un cuadro grave, pero no requieren de cuidados críticos. Tenemos una ocupación nacional del 58%, que del día de ayer al día de hoy se mantiene sin ningún cambio. 8 estados de la República con más del 70% de ocupación hospitalaria de camas generales. Tenemos a la Ciudad de México con el 88%, Estado de México 84%, y de ahí para abajo Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Nuevo León y Nayarit. Estos estados se mantuvieron de ayer a hoy igual, o sea, en el mismo estatus de más del 70% de ocupación hospitalaria. 5 entidades federativas tienen una ocupación entre el 50 y el 69%, son Guerrero, Querétaro, Veracruz, Michoacán y Jalisco, y 19 tienen menos del 50% de ocupación hospitalaria. Aquí aparecen Baja California Sur y Oaxaca con una flecha hacia abajo, que lo que significa que ayer estaban en esta ocupación entre el 50 y el 69%, y ahora pasan a este grupo en el que hay menos del 50% de la ocupación hospitalaria. Ese 58% de ocupación nacional significa que hay 20.249 camas ocupadas de las 34.928 camas totales, y por lo tanto tenemos en todo el territorio nacional, recordemos las diferencias entre tener más del 70% o menos del 50% de la ocupación, hay 14.679 camas disponibles para infección respiratoria aguda grave que no requiere de cuidados críticos. Sobre la disponibilidad de camas con capacidad para cuidados críticos, esto quiere decir con un ventilador, con un respirador mecánico, tenemos una ocupación nacional del 53%, ayer era del 52%, se incrementa un punto porcentual. Hay 3 estados que son Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, que se mantienen en este grupo de más del 70% de ocupación de camas con respirador mecánico. 9 estados entre el 50 y el 69%, Baja California cruzó el umbral del 50% y aparece hoy en este grupo de entre el 50 y el 69%, y 20 estados tienen menos del 50%. San Luis Potosí ayer tenía una ocupación mayor al 50%, entre el 50 y el 69%, y hoy tiene 48%, baja al grupo de los que tienen menos del 50% de ocupación hospitalaria. Este 53% de ocupación nacional representa a 5.750 camas ocupadas de las 10.869 camas totales que tenemos, y por lo tanto hay una disponibilidad de 5.119 camas con un respirador mecánico disponible para atender personas con infección respiratoria aguda grave que requiere de cuidados críticos. Estas camas están distribuidas en todo el territorio nacional, y entre mayor la ocupación, evidentemente hay menos camas disponibles, y entre menor sea la ocupación, son los estados en donde más disponibilidad de camas de estas características tenemos. Sobre la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, tenemos un avance de 8.090 dosis aplicadas, que se reportaron como aplicadas al día de hoy en el corte de las 16 horas. Este número potencialmente y seguramente será mayor el día de mañana. La siguiente, por favor. Con un total de 670.307 dosis aplicadas a la fecha de hoy, al 30 de enero del 2021, se observa una curva que no va a descender. Esta es una curva de dosis acumuladas aplicadas. En total, repito, 670.307 dosis. No es lo mismo que personas, dosis. La siguiente, por favor.
Estas sí son personas. 631,298 personas han recibido al menos su primer dosis de la vacuna disponible en nuestro país, que es la de Pfizer-BioNTech hasta el momento, y un total de 39,009 médicas y médicos y en general personal de salud de primera línea de atención a esta epidemia han recibido ya su segunda dosis, es decir, han completado su esquema. 39,009 personas. Esto representa un avance del 6% de las dosis que se tienen disponibles. 6% de las personas ya recibieron un esquema completo. 29 entidades ya cumplieron con esta umbral de más de al menos el 95% de las dosis que se les entregaron ya fueron aplicadas. Tenemos a la Ciudad de México, el estado de Coahuila y el estado de Nuevo León en la aplicación de segundas dosis. La Ciudad de México tiene un avance de poco más del 30%, alrededor del 33%. El estado de Coahuila y el estado de Nuevo León alrededor del 55%, y el avance general es del 69% de las dosis aplicadas. Tenemos en reserva aún 6,940 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech de reserva en el Instituto Nacional de Cancerología, y un total de 991 dosis perdidas, que representan el 0.13% del total de dosis. De las 766,350 dosis recibidas de la vacuna Pfizer-BioNTech, tenemos evidentemente en estas barras que ya se aplicó el 100% de 1, 2, 3, 4, 5 embarques completos. Tenemos el 56% de aplicado del último embarque recibido el 19 de enero de 2021, en donde también se contabiliza ese 3% de dosis de reserva. Los ESAVI, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, o lo que también podemos conocer como los eventos adversos, los efectos adversos de la vacunación. Tenemos un total de 5,644 personas que han notificado o que se han detectado que han presentado alguna sintomatología. De estas 5,644 personas, 5,600 no son graves. 5,600 son de estas características que no ponen en riesgo la vida, que pueden ser el dolor en el sitio de inyección, el endurecimiento en el mismo sitio, a lo mejor dolores musculares, alguna fiebre o febrícula, etcétera. Y de los graves, que son 44 personas que han presentado este tipo de sintomatología, que es alrededor del 1% de todas las de todos los ESAVI, tenemos que en la edad mínima, ¿sí?, es de 18 años, la máxima de 64, y en promedio las personas que han presentado estos cuadros graves tienen 37 años. En general, 35 mujeres, es una proporción bastante importante de mujeres que han sido afectadas por ESAVIs graves sobre hombres. Y sobre su estatus actual de hospitalización, 42 personas ya han sido dadas de alta de sus hospitales y 2 personas continúan siendo hospitalizadas. La distribución de estos casos, de estos 44 casos graves por entidad federativa, están aquí puestas en la diapositiva. Estas 5,644 personas que al aplicarse su dosis de vacuna han presentado un ESAVI grave o no grave, representan el 0.8% de todas las dosis aplicadas al momento en nuestro país. Finalmente, sobre el operativo de vacunación a personal docente en el estado de Campeche, tenemos un total hasta la fecha, al corte del día de hoy, a las 18 horas, de 16,963 personas que han sido vacunadas, que pertenecen al gremio de maestras y maestros de personal docente en el estado de Campeche.
para iniciar próximamente, lo más pronto posible, el regreso a clases presencial de niñas y niños en este estado, dado que también hay un impacto muy importante sobre el rezago educativo que puede haber en niñas y niños y que hay en México y en todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Son las 19 horas con 16 minutos.